Ya, entonces buenas tardes. Damos entonces inicio a esta clase del día 13 de mayo de 2021. En esta clase, como ya les había anticipado, vamos a tratar de terminar con la materia denominada jurisdicción y esperemos que podamos empezar con la materia de competencia. ¿Ok? Y el dato anexo o el antecedente anexo que le estaba dando anteriormente era que el día 17 de junio a las 6 de la tarde vamos a empezar a tomar la cátedra, que va a ser una interrogación oral respecto de las materias de jurisdicción y competencia. La jurisdicción va a ser completa y la competencia hasta donde se haya revisado. ¿Sí? Sí, profesor. Ya, entonces estamos ok. Entonces, ¿hay alguna duda respecto de la clase anterior? ¿Algo que decir? ¿Alguna duda hasta donde hayamos revisado? ¿No? ¿Lo interrogo? ¿Tampoco? ¿Están estudiando, no? ¿Están estudiando? Sí, profesor, estamos ¿Están tratando. estudiando para otras pruebas? Sí, en eso estamos. ¿Cuándo empiezan las pruebas? Profe, esta es nuestra última prueba. ¿Perdón? Con usted tenemos la última prueba, La profesor. última prueba es con usted. Ah, entonces ya están estudiando otras pruebas. Pues. ¿Están Sí, ya estudiando hemos dado tres ya. Tres hemos dado ya. Es que, profe, Ah, ya terminamos la prueba. Usted es el último que nos ya. queda. Ah, ok, ya, qué bueno, entonces sí no hay problema. Ya. Así asisten a clase. Bueno, entonces vamos a comenzar desde donde terminamos la clase pasada, que son los momentos jurisdiccionales. De eso estaríamos hablando de la lámina 9. Ahí es donde quedamos la clase pasada. Así que voy a desconectar el video para que no haya problema de conexión. Ya. Entonces acá tenemos la lámina 9. La pueden ver, ¿no es cierto? Sí, profesor. Sí, ya, tenemos Sí, la lámina profesor. 9 entonces. Bueno, a ver, momentos jurisdiccionales. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de momentos jurisdiccionales? Cuando hablamos de los momentos jurisdiccionales, estamos hablando de las etapas que desarrolla la jurisdicción para resolver el conflicto de intereses de relevancia jurídica. Es decir, la jurisdicción se mueve, se desenvuelve en diferentes etapas para, por fin, resolver el conflicto de intereses de relevancia jurídica. No siempre la jurisdicción debe moverse en todas las etapas. Pues han de saber ustedes que hay momentos o hay etapas dentro de un proceso que pueden dar lugar al término del conflicto a través de un acuerdo entre las partes. O también pueden haber impedimentos que hagan imposible continuar con el proceso, como por ejemplo esa institución del abandono del procedimiento, que es algo que seguramente a ustedes les sonará o habrán escuchado hablar a algún abogado o a alguien vinculado al medio, y esto tiene íntima relación, como ya yo se lo he mencionado, a esta dinámica, a esta característica esencial del proceso en que es esencialmente dinámico, y cada vez que hay una paralización por mucho tiempo el proceso, puede dar lugar incluso a la extinción del mismo. ¿Ok? Entonces, los momentos jurisdiccionales son estas etapas en las cuales se desenvuelve la jurisdicción para resolver el conflicto de intereses de relevancia jurídica.
Si ustedes pueden revisar la Constitución, el artículo 76, como aparece en la lámina, y el artículo 1 del Código Orgánico de Tribunales, se van a dar cuenta que dicen lo mismo, que la facultad de conocer, de juzgar y de ser ejecutar los juzgados corresponden a los juzgados, a los tribunales establecidos por la ley. Y después viene esta exclusión que se le hace al resto de los poderes del Estado, de imposibilidad de entrometerse en las funciones jurisdiccionales. Ahora, ¿cuáles son los 3 momentos jurisdiccionales? Estos 3 momentos jurisdiccionales corresponden al conocimiento, el juzgamiento y la ejecución. Cada uno de estos momentos jurisdiccionales se va a corresponder con alguna etapa del procedimiento. Cuando hablo de procedimiento estoy hablando de ese conjunto de reglas anticipadas mediante las cuales avanza el proceso. Es decir, son estas reglas que están principalmente en las leyes de procedimiento, en los códigos de procedimiento y procesales. Nos vamos a dar cuenta que determinadas etapas del procedimiento van a corresponder al conocimiento, determinadas etapas del procedimiento van a corresponder al juzgamiento, y otra etapa diferente va a corresponder a la ejecución. Lo que me interesa que les quede claro de inmediato es que no todos los conflictos para ser resueltos pasan por todas las etapas, por las razones que ya mencioné. Una razón es porque el proceso se extingue por otra vía, por una vía anómala, podríamos decir, que es, por ejemplo, el abandono de procedimiento, o también puede ser de que las partes en uso de estos métodos autocompositivos que ya conocemos, solucionen el conflicto sin avanzar todas las etapas de la jurisdicción. ¿Les queda claro? ¿Queda claro esto que les he mencionado? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, excelente. Si hay Sí, profesor. si hay alguna duda, yo les pediría que me levantaran la mano para yo terminar lo que estoy diciendo y explico la situación que ustedes me quieren plantear. ¿Ok? Profesor Diana Vargas, ¿cuál sería Y un me abandono? levantó la mano. Ah, perdón. A ver, levante la mano, a ver. ¿Se puede o no? A ver si puede. La levantó, ¿no? Ahí está. Ah, ya. Lo que pasa es que el chat me tapa esto. A ver. Pero es un aplauso el que salió. Ya no importa, ya importa, no importa. Ya, Sí, ya. con respecto a los Ya, dígame. abandonos de procedimiento, ¿cuáles podrían ser? Como para que me quedara claro lo que usted está Ya, enseñando. sí, muy bien, porque lo que pasa es que como estamos en procesal 1, a veces a veces no todo lo que uno dice está explicado, o muchas veces se explicaron en otras clases que el alumno no vino, etcétera. Pueden pasar muchas cosas. Mire, lo que pasa es que en su momento cuando expliqué lo que era el proceso, que era un ente, es decir, una idea plasmada en leyes, la entidad del proceso, es decir, la esencia del proceso, es esencialmente dinámico. ¿Qué significa esto? Esto significa que cada vez que exista un retraso, exista un impedimento para hacer avanzar el proceso, esto puede ocasionar consecuencias graves en el proceso, y que pueden incluso llegar a la extinción del mismo, la extinción del proceso sin llegar a resolver el conflicto de interés y relevancia jurídica. Entonces, en este sentido, el abandono del procedimiento es un incidente, es decir, una cuestión accesoria que se ventila en el juicio principal, en que las partes han cesado de actuar dentro del proceso por más de 6 meses, y en este caso el demandado tiene el derecho a pedir que, como no se ha actuado, como no ha habido un movimiento en el proceso durante más de 6 meses, un movimiento, digamos, gestión útil que se denomina, en este caso, el juez determine mediante una resolución judicial de que todo lo actuado queda sin efecto. Eso es el abandono del procedimiento, la extinción del proceso por la inactividad de las partes, en este caso por más de 6 meses. Eso es. Muchas gracias. Ya. Bueno, y eso... ¿Lo podría repetir de nuevo, profesor? Por ¿Y favor. la manito? ¿Y la manito? Perdón. A ver, déjenme ver si sale. Parece que oculté a los participantes. Ahí salió. Ya. ¿Leopoldo Quesada habló o Pedro Flores?
Pedro Flores, Ya, don profesor. Pedro, ya. Mire, don Pedro, Muchas gracias. lo que pasa es que, le reitero, el proceso es esencialmente dinámico. Si no avanza, pueden producirse consecuencias nefastas en el proceso e incluso su extinción. Y una de estas formas de extinguir el proceso es mediante este incidente especial denominado abandono de procedimiento, que si usted lo revisa, está en el artículo 152 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, ahí están las reglas, y ese incidente, esa incidencia que se presenta dentro del proceso, puede llegar a hacer, como les dije, extinguir el proceso y dejar obviamente sin efecto todo lo que se ha actuado en los casos en que se suspenda la tramitación, mejor dicho, más que se suspenda, en que las partes no realicen ninguna gestión útil dentro del plazo de 6 meses. Entonces eso puede causar la extinción del proceso y por lo tanto ya no va a terminar el proceso mediante estas 3 etapas en las cuales se va desenvolviendo la jurisdicción. Puede terminar o en el conocimiento, puede terminar en el juzgamiento o en la ejecución. Entonces, eso puede obstar a que se den estos 3 momentos jurisdiccionales. Esa era lo que yo les planteaba. ¿Ya? Muchas gracias. Ya. Ok. Ya. Don Leopoldo está levantando el dedo y la mano. Sí. Profesor, en concreto, Dígame. entonces lo que el juez establece es la extinción del proceso. Efectivamente, el juez podría extinguir el proceso mediante una petición del demandado porque no ha habido gestión útil en 6 meses. Ok. Y ahí no estaríamos con todos los momentos jurisdiccionales. ¿Ya? Ok, listo. Pasemos entonces a la próxima lámina. Ya, aquí están las facultades conexas. Yo debiera hablar algo más respecto a los momentos jurisdiccionales y voy a seguir hablando de los momentos jurisdiccionales. Miren, yo les había planteado que los momentos jurisdiccionales se correlacionan con las etapas del procedimiento. Las etapas que existen en todas las leyes de procedimiento son principalmente, podríamos decir principalmente 3 o 4. La primera etapa, en todo procedimiento va a haber una etapa denominada discusión, ¿sí? Etapa de discusión. En la primera etapa, que es la discusión, es la etapa en donde las partes dan su versión del conflicto y realizan también las peticiones de cómo debe ser resuelto este conflicto al juez. Esa es la etapa de discusión. En el juicio ordinario, la etapa de discusión está compuesta principalmente por los escritos de demanda y contestación de la demanda. Eso es principalmente la etapa de discusión. No voy a entrar a otros escritos más ni a otros trámites más porque haría más compleja la explicación. Demanda y contestación de la demanda. La otra etapa que debe haber en cualquier procedimiento y también proceso que es tramitado, es la etapa de prueba. Es decir, aquel periodo en el cual las partes puedan allegar medios de prueba al proceso para dar por acreditadas sus alegaciones, es decir, aquello que dijeron en la demanda y en la contestación. Eso es entonces el periodo de prueba. Después va a venir un periodo podríamos decir, de sentencia o de fallo o de resolución del conflicto, que principalmente está manifestado en una sentencia definitiva. Y también va en tercer lugar, ya en cuarto lugar, va a venir un periodo de impugnación que es potencial. No en todos los procesos se produce la impugnación. La impugnación tiene que ver con el ataque que se hace respecto del resultado que entrega la sentencia definitiva del proceso, respecto al conflicto. Entonces ahí viene la etapa entonces, recursal o impugnación. También puede haber una quinta etapa que no siempre se realiza porque hay determinadas sentencias, determinados conflictos que no se resuelven mediante un cumplimiento forzado. Y esa es la etapa de la ejecución o la etapa del cumplimiento en todo procedimiento.
que como les digo, no siempre se realiza porque hay ciertos conflictos que se resuelven con una declaración de la sentencia y con eso basta, como por ejemplo estas sentencias constitutivas en donde se reconoce la afiliación de un determinado hijo o donde se también reconoce o establece un nuevo estado civil de las personas, como puede ser el de divorciado. Esas son sentencias constitutivas en este caso. Bueno, y la otra también es constitutiva. Entonces, esas sentencias no van a necesitar una etapa de ejecución, sino que se cumplen de manera administrativa. Entonces, esas son las etapas que nosotros podemos ver en los procedimientos y que se materializan en un proceso. Pero no todas se van a dar en el proceso, por la razón que ya les dije. Ahora, si hablamos de los momentos jurisdiccionales, vamos a indicar de que el conocimiento va a estar dado por esa etapa, esa etapa o ese momento en que se desenvuelve la jurisdicción, en donde el juez recibe información, en donde el juez podríamos decir que es pasivo y escucha lo que las partes le plantean, por un lado, y por otro, también recibe fundamentalmente toda la actividad probatoria de las partes. Ese es el conocimiento, es decir, ese momento en que el juez, en ejercicio de su jurisdicción, escucha o recoge material de las partes, material que las partes le plantean en sus escritos y en las etapas pertinentes del procedimiento. Ese es el conocimiento. ¿Alguna duda respecto al conocimiento? Nada, sigamos. No hay manito, no hay manito. Todo ok, profe. Ya, no hay manito. Ya, vamos a la etapa de juzgamiento. Más que etapa de juzgamiento, al momento jurisdiccional del juzgamiento. Bueno, en el momento jurisdiccional del juzgamiento, el juez ya ha recibido todo el material probatorio y de alegaciones por parte de los intervinientes en el proceso, las partes, y en este caso ya las partes más que nada tienen un rol pasivo, porque las partes ya han realizado la actividad que deben realizar en un juicio. Y ahora toca el rol activo del juez. Y este rol activo, más que nada, va a tener que ver con la valoración que va a hacer del material probatorio que introdujeron las partes, por regla general, porque el juez también podría introducir material probatorio, a pesar que eso es reñido con el principio de imparcialidad, y el juez va a valorar ese material probatorio, con lo cual el juez lo que hace al valorar el material probatorio, lo que hace es allegar los hechos alegados por las partes y convertirlos en los hechos del proceso, convertirlos en lo que se denomina el mérito del proceso. Si ustedes revisan el artículo 160 del Código de Procedimiento Civil, ustedes se van a dar cuenta que el mérito del proceso, es decir, el material o el contenido con el cual el juez debe establecer los hechos y aplicar el derecho a las alegaciones de las partes, va a estar contenido por lo que las partes han alegado y probado dentro del proceso. Es decir, en la etapa de juzgamiento, el juez tiene un rol activo, las partes han dejado de ejercer sus funciones, son pasivas y el juez ya está en condiciones de allegar los hechos al proceso, es decir, de señalar cuáles son los hechos del proceso y con las alegaciones de las partes aplicar el derecho para resolver el conflicto. Recuerden que en el caso de las alegaciones de las partes no solamente estamos hablando de lo que señalan de cómo habrían ocurrido los hechos, sino también de las mismas peticiones que las partes han hecho al tribunal. Esa es la etapa entonces de juzgamiento que, como ya les dije, se materializa en lo que se denomina una sentencia definitiva. Sentencia definitiva que es una resolución judicial
que está regulada y definida en el artículo 158 del Código de Procedimiento Civil, y es definida como aquella resolución judicial que resuelve el asunto controvertido y pone fin a la instancia. Resuelve el asunto controvertido poniendo fin a la instancia. Esa es la sentencia definitiva. La sentencia definitiva tiene sus clasificaciones que las vamos a revisar el próximo semestre, cuando hablemos de las disposiciones comunes a todo procedimiento. Una vez que tenemos, una vez que ya ha ocurrido la etapa de juzgamiento, y esta etapa de juzgamiento se encuentra firme en el sentido de que ya la etapa recursal ha pasado, la jurisdicción se va a mover o desenvolver en un tercer momento, que es la ejecución. Y como ya les dije, la ejecución no siempre es necesaria, pero los casos en que es necesaria la ejecución, siendo también una actividad potencial, porque depende del que ha obtenido sentencia, una sentencia favorable a sus pretensiones, esta ejecución se va a producir ya sea en el mismo proceso en donde se ventiló el juicio original, y en ese caso se denomina cumplimiento incidental de la sentencia, que es un incidente y que se encuentra tratado en los artículos 231 y siguiente del Código de Procedimiento Civil, para quien quiera revisar esas normas, o también la parte podría llevarse esa sentencia que obtuvo e iniciar un juicio ejecutivo. Juicio ejecutivo cuya principal función o principal objetivo va a ser el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia definitiva, y donde lo único que se va a discutir van a ser las defensas que se oponen a esta ejecución, es decir, las defensas del demandado o ejecutado. Esa es entonces la ejecución, que puede ser, entonces ya lo dijimos, a través de una sentencia, perdón, un cumplimiento incidental en el mismo tribunal, o un juicio ejecutivo en otro tribunal, acompañando la sentencia que ya se encuentra lista para ser cumplida, es decir, ejecutoriada, es decir, inamovible, porque ya ha pasado el periodo de impugnación. Hasta el momento, ¿alguna duda, algún comentario? Profesor, pero Sí, manito. Felipe Ahí Guerra. está, listo, manito. Ya, manito. Hay otra mano más. Profesor, buenas tardes. Don Felipe. Sí, le quería preguntar qué significa cumplimiento incidental del fallo con citación. Ya, lo que pasa, usted leyó el 231. No particularmente, tenía conocimiento de eso. Ya, lo que pasa es que, claro, es el nombre completo, cumplimiento incidental con citación. ¿Por qué se le denomina con citación? Porque el plazo para oponerse por parte del ejecutado es el plazo de citación, que son 3 días. Fundamentalmente por eso se llama con citación. Ah, perfecto, profesor. Una última consulta. ¿Sí? Este procedimiento que nosotros estamos viendo, ¿se podría comparar con un sumario? ¿Una cosa así? ¿Cómo con un sumario? A ver. Un juicio sumario o una preparación a la vía ejecutiva, por ejemplo. A ver. De nuevo, pregúnteme de nuevo, porque cuando usted habla de preparación de la vía ejecutiva, estamos hablando de una materia de procedimiento civil, es decir, de procesal 3. Y no estamos en procesal 3, estamos en procesal 1. Entonces, a ver, explíquese. Ya. ¿Pero qué quiere saber? Que lo que pasa es que la preparación a la vía ejecutiva, por ejemplo, ¿Ya? una citación de compensar deuda, ¿Ya? existe la etapa del conocimiento, del juzgamiento, la ejecución. Ya, Y ahí mire. se configura la etapa de ejecución, digamos. Ya, lo que pasa es que estas medidas preparatorias, en este caso preparatorias de la vía ejecutiva, lo que hacen es complementar un título ejecutivo que existe pero no está perfecto. Y para eso hay que seguir con estas medidas preparatorias. Estas medidas preparatorias no tienen la característica de ser jurisdiccionales. Si nosotros pudiéramos darle digamos, una naturaleza jurídica, estaríamos hablando de actuaciones no contenciosas, donde no se ejerce jurisdicción. Y es tan así que no se ejerce jurisdicción que no hay posibilidad de defensa en esas gestiones. De hecho, la jurisprudencia está absolutamente clara, es un punto pacífico, que todas las defensas que se hacen a una gestión preparatoria deben ser hechas en el juicio ejecutivo.
Por lo tanto, no estamos haciendo uso de jurisdicción cuando hablamos de gestiones preparatorias de la vía ejecutiva. Y por otro lado, cuando usted habla del juicio sumario, el juicio sumario es un juicio, es decir, un proceso. Y eso significa que sí se ejerce jurisdicción. Y eso significa también que en el juicio sumario vamos a tener en los momentos de conocimiento, juzgamiento y ejecución. Y también vamos a tener las etapas procedimentales de discusión, prueba, fallo, etapa recursal y ejecución también. ¿Ya? Claro, por eso yo le consultaba como para ponerlo como un parámetro, para asimilarlo. Ya, hay algo que no puede asimilar, que son las medidas, las gestiones preparatorias. Esas no. Sí, sí, El sí. juicio sumario sí. ¿Ya? El sumario sí. Sí. Ya. Ya, muchas gracias por eso. Ya, otra mano, hay otra mano que sería de Felipe Guerra, pero ya Leopoldo Cruz, Leopoldo Quesada también. Ya. Entonces baje las manos nomás. Profesor, Sí, ¿y de quién es usted? Leopoldo Quesada. Ah, Quesada, ya, ahí tiene la mano, ya. Dígame. Sí. En ese momento, cuando usted mencionaba, ¿podemos hablar de cosas juzgadas o todavía no? Ya, a ver, cosa jugada tampoco la hemos revisado, creo, no sé si en materia de este curso, parece que al final sí. A ver, Okay. lo que pasa lo ha es que mencionado un par de veces. sí, lo que pasa es que la cosa juzgada es un efecto que producen ciertas resoluciones judiciales que se denominan sentencias. Sentencias en todo su espectro, es decir, sentencias definitivas e interlocutorias. Eso significa que cuando están en el momento, esas sentencias, cuando se encuentran ejecutoriadas, es decir, cuando ha pasado la etapa de impugnación de dichas sentencias, es posible ejecutarlas, cumplirlas, porque tienen el efecto de cosa juzgada, que es un efecto doble, un efecto para que no se vuelva a discutir lo allí resuelto, y el efecto para que se cumpla lo allí resuelto. Y ahí engarzaría con la ejecución. Efectivamente, la cosa juzgada está en íntima relación con la ejecución. La acción de cosa juzgada, podríamos decir. ¿Ya? Perfecto. Ok. ¿Alguna duda con los momentos jurisdiccionales? Recuerden que esto está también tratado en el apunte que les mandé. Que el ideal es que ustedes lo hayan tenido leído, estudiado, para que lo conversemos. Ya, no sé si en el apunte sale esto de los momentos jurisdiccionales en los procedimientos, en el procedimiento penal. Por ejemplo, si nosotros habláramos de los momentos jurisdiccionales en el procedimiento penal, nosotros diríamos que el procedimiento penal tiene 3 etapas. La etapa de investigación, que es una etapa previa, es una etapa administrativa, que podríamos decir que es un antejuicio o un anteproceso, en donde el Ministerio Público lo que hace es recabar antecedentes para posteriormente que cierre la investigación, poder ejercer la acción penal acusando. Es decir, en cierta medida, ejerciendo la acción y la pretensión penal. Cuando hablamos de acusar, estamos hablando como, él es el símil de la demanda en el juicio civil. En la acusación, el Ministerio Público se convierte en parte y lo que hace es que se convence de que puede llevar a juicio de manera exitosa a un imputado y indica el delito que se habría cometido, los hechos que debe probar y también hace la petición de pena respectiva. Posteriormente a esta acusación, que es un escrito que se presenta por regla, bueno, que se presenta después del cierre de la etapa de investigación, se cita a una audiencia preparatoria al juicio oral, audiencia en donde el imputado principalmente se defiende y donde se ofrece toda la prueba. Bueno, el Ministerio Público ofreció la prueba en la acusación, y el imputado la va a ofrecer fundamentalmente, casi siempre la ofrecen en la misma audiencia preparatoria juicio oral. Y esa es la etapa intermedia, desde el cierre de la investigación, es decir, desde la acusación hasta digamos, la audiencia preparatoria, estaríamos hablando de la etapa intermedia, que es una etapa más bien de alegaciones, es decir, estamos en el conocimiento. Y con posterioridad se va a realizar la tercera etapa, que es el juicio oral. El juicio oral es eminentemente probatorio. Ahí lo que se va a hacer es rendir la prueba que ha sido ofrecida durante la etapa intermedia, principalmente
bueno, la etapa intermedia. Y nosotros podríamos decir que tanto la etapa intermedia como la etapa de juicio oral corresponde al conocimiento. Y el juzgamiento se produce una vez que ha terminado el juicio oral y donde el tribunal oral en lo penal debe dictar una sentencia o primeramente un veredicto. Y la ejecución, la tercera etapa, se va a producir de manera administrativa, porque la ejecución en Chile, la ejecución en los procesos penales se produce de manera administrativa mediante la citación del imputado o mediante la orden a gendarmería que ahora empiece a cumplir la pena, si que está en prisión preventiva, o mediante las órdenes de detención emanadas del mismo Tribunal Oral en lo Penal para obtener la captura del en este caso ya condenado, para que cumpla intramuros su pena. Es decir, más bien se cumple de forma administrativa las penas y no hay ciertamente, realmente hay un momento jurisdiccional de ejecución muy embrionario en nuestro sistema, porque también podríamos decir que hay ejecución cuando se discute, por ejemplo, la unificación de las penas o la forma como va a ser cumplida la pena, etc. Ya, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Alguna mano levantada? Parece que no. Ya, hay una mano levantada. Doña Bárbara, cuénteme. Profesor, ¿Sí? es que tengo una duda porque entonces los momentos jurisdiccionales en penal no se dan de estas tres formas. ¿Se dan de las cuatro formas que mencionó usted? No, los momentos jurisdiccionales principalmente en el proceso penal se dan estas tres formas. Pero la última, digamos, el último momento jurisdiccional no se da. Es muy difícil que se dé. Podríamos decir que es excepcional. Pero hay conocimiento y hay juzgamiento. Ya, ok. La ejecución no se produce por vía jurisdiccional. No es un momento jurisdiccional siempre. La mayoría de las veces es administrativo, entonces no hay ejecución, no hay momento de ejecución desde el punto de vista jurisdiccional, donde se discute algo. Aunque podría haber, pero excepcionalmente. Pero el conocimiento, que es lo importante, se va a dar en la etapa intermedia y en la etapa de juicio oral. Ese es en la etapa del procedimiento penal en que se produce el conocimiento. Y el juzgamiento se produce una vez terminado el juicio oral, al momento de dictarse el veredicto o dictarse la sentencia. O mejor dicho, y dictarse la sentencia. Y la ejecución es excepcionalísima. La ejecución. Eso. ¿Ya? Ok. Entonces, yo creo que estamos bien ya con los momentos jurisdiccionales. Yo creo que ya podemos avanzar a la lámina 11. Ahí está la lámina. No, la lámina 10. Esa es, la lámina 10. Ya. A ver. A ver, ¿qué les puedo decir de las facultades conexas a la función jurisdiccional? A ver. A ver. Bueno, ustedes saben de qué se trata la función jurisdiccional, pues ya hemos hablado de la jurisdicción. ¿Alguien me puede decir de qué se trata? ¿Cuál es la esencia? ¿Es la potestad? ¿Ya? ¿Para qué sirve? Es el poder ver. ¿Ya? Pero la esencia de la jurisdicción, ¿cuál es? ¿Para qué sirve? Acuérdense que tuvimos una clase de eso, la clase pasada y la antepasada. Resolver un conflicto de relevancia jurídica. Justamente, resolver conflictos de interés y relevancia jurídica. Esa es la esencia de la jurisdicción. Pero tenemos que anexo y conexas a esa función jurisdiccional, existen tres funciones que desarrollan los órganos jurisdiccionales. Tres funciones. Es decir, podríamos decir que son funciones, si decimos anexas, son funciones secundarias en cierta medida a la función esencial, pero por secundaria no menos importantes. Y esas funciones son la función conservadora, o facultades, mejor dicho, facultades conservadoras,
disciplinaria y económica. Esas son las tres facultades conexas a la función esencial que es la jurisdicción. Veamos cuál es cada una de ellas. ¿Cuál es la facultad conexa conservadora? La facultad conexa conservadora es aquella facultad que se le entregan a los tribunales superiores de justicia. Eso es lo primero, tribunales superiores de justicia, es decir, las cortes, ya sea cortes de apelaciones y la Corte Suprema. ¿Y qué significa esto conservador? Que lo que tienen que hacer es promover y también hacer respetar las garantías constitucionales establecidas por nuestra Carta Fundamental. Esa es la facultad conservadora. Esa facultad entregada a los tribunales superiores de justicia para que ellos sean los guardianes de nuestras libertades y derechos. Manifestación de estas facultades conservadoras son los recursos, bueno, la acción de protección, los recursos y acciones de amparo constitucional, el amparo económico, la reclamación de desconocimiento de nacionalidad, el artículo 12 de la Constitución Política, bueno, etcétera. ¿Queda clara esta facultad anexa conservadora? ¿Puede repetir los recursos, acciones, por favor? Claro. En primer término, tenemos la acción de protección. ¿Por qué digo la acción? Porque lo que se busca con el mal llamado recurso de protección es que se abra un proceso de emergencia para lograr el respeto de ciertas garantías constitucionales que están establecidas en el artículo 20 de la Constitución. El recurso de protección o acción de protección porque es recurso porque puede atacar resoluciones judiciales y también es acción porque también se puede abrir un proceso de emergencia también para resguardar la garantía constitucional de libertad y seguridad individual, porque eso protege el amparo, tratado en el artículo 21 de nuestra Constitución, y bueno, y el amparo económico que también protege ciertas garantías del orden económico, como el derecho a propiedad, la libertad de ejercer actividad económica, etc. Y también hay un artículo 12 en nuestra Constitución en donde podemos reclamar directamente a la Corte Suprema el desconocimiento de la nacionalidad chilena que pueda realizar cualquier órgano de la administración del Estado o cualquier incluso particular. Ya, alguien levantó una mano. A ver. ¿Quién levantó la mano? ¿O aplaudieron? Nadie, ya. Sigamos adelante entonces. Yo, profesor. Sí, usted ya. Dígame. Roberto Jaramillo por acá. Dígame. Lo que pasa es que usted mencionó con respecto a que esas atribuciones se las da a los tribunales superiores. Sí. Pero solamente mencionó la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. Claro, las Cortes. Mi pregunta es, sí. ¿acá incluye también la Corte Marcial? Sí, también. También por las Cortes, sí. La Corte Marcial, sí, también. Y la Corte Marina de Valparaíso. También. También. Gracias, profesor. Ya. Entonces queda clara esta facultad conexa conservadora, ¿no es cierto? Ya, ok. Vamos a la disciplinaria. Esta facultad conexa disciplinaria. Que esta facultad está un poco en entredicho, los jueces no quieren tener un control como actualmente se está ejerciendo, digamos, los jueces inferiores, pero ¿a qué se refiere esta facultad disciplinaria y conservadora? Esto tiene que ver con la estructura jerárquica que tienen nuestros tribunales de justicia. Nuestros tribunales de justicia, el órgano jurisdiccional, los tribunales ordinarios, en general están sometidos a la superintendencia, como dice la Constitución, de la Corte Suprema. Todos los tribunales al final están sometidos a la superintendencia, podríamos decir, disciplinaria de la Corte Suprema. Sin embargo, también hay que tener presente que los
Los tribunales de justicia están servidos por funcionarios públicos, encabezados por jueces, y los jueces, al ser funcionarios públicos, también tienen que responder de su buen comportamiento. O sea, de los requisitos del funcionario público es tener un buen comportamiento, no solamente en el desempeño de sus funciones, sino que en su ámbito incluso de vida personal, pero vinculado a la sociedad, podríamos decir. Y en este sentido, tenemos que, siendo funcionarios públicos, los jueces y los funcionarios públicos inferiores, se encuentran sometidos a sanciones, porque hay castigos por su mal comportamiento. Y los castigos son los mismos que en el estatuto administrativo, los mismos que cualquier funcionario público, desde una amonestación verbal hasta una amonestación escrita, pasando por una suspensión, también con suspensión de sus funciones, con suspensión también de su remuneración, y pasando por lo más grave, que sería una destitución. Manifestación de esta facultad disciplinaria es el llamado, mejor dicho, recurso de queja y la llamada queja disciplinaria, que eso debiera ser revisado en este curso, pero generalmente revisado en el curso de recursos, ¿no? Entonces, está aquí la queja disciplinaria. Empecemos primero con la queja disciplinaria, que es más sencilla de entender. Lo que pasa es que la queja disciplinaria se va a dar en los casos en que exista un ejercicio abusivo o un abuso por parte de un juez, de una persona natural que ejerce el cargo de juez, de su función. Se habla de falta o abuso grave en el ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, hay una falta grave en el ejercicio de sus funciones si un magistrado, si un juez llegara a su despacho, es decir, llegara a su lugar de trabajo, al tribunal, en evidente estado de ebriedad. Eso obviamente implicaría un reclamo al superior jerárquico, en este caso la Corte de Apelaciones respectiva, por el mal comportamiento del juez. También hay falta de abuso o por el mal comportamiento de un juez o incluso un funcionario por ejercer de manera abusiva sus funciones, como por ejemplo un abuso o una falta grave podría ser el no otorgar audiencias, en que un juez no escuche digamos, a las partes o a los abogados cuando ellos le pidan una audiencia. Eso sería también una falta o abuso grave, el no escuchar. Lo importante de esta queja disciplinaria es que esta falta o abuso grave, a pesar que yo creo que todo abuso es grave, es como una redundancia, falta grave, sí, y abuso, no debe ser manifestada en una resolución judicial, sino que en una actuación diferente a una resolución judicial. Y en este caso, como ya les dije, quien se encarga de esto, quien se encarga de evaluar si esta conducta es una falta grave o abuso, va a ser la Corte de Apelaciones respectivas, generalmente superior jerárquico. Respecto de los ministros de Corte de Apelaciones, va a ser la Corte Suprema la que verá estas faltas. Por otro lado, tenemos el recurso de queja, que el recurso de queja es, algunos dicen que es un recurso, pareciera que no es un recurso, sino que es esta manifestación de esta facultad conexa no jurisdiccional, pero igual tiene matices jurisdiccionales porque aquí la falta grave o abuso se materializa en una resolución judicial, principalmente una sentencia, y esto puede ser revisado por el superior jerárquico, pero con el solo efecto de reprimir la conducta del juez y consecuencialmente, de manera subsidiaria y secundaria, enmendar la resolución, si es que con eso se puede eliminar esta falta grave o abuso. Eso podríamos decir que es esta facultad conexa o a la jurisdicción disciplinaria. ¿Alguna duda respecto de esta facultad conexa disciplinaria? No hay mano levantada. Por lo tanto, ya, ahí hay una mano, a ver.
Don Pedro, dígame. Sí, profesor, esto de la facultad disciplinaria, ¿Ya? ¿solo se le aplican a los jueces o también están los fiscales también dentro de esto, de esta etapa? ¿De qué fiscal está hablando usted? En el tema de la disciplinaria, profesor, ¿Pero si qué también fiscales? ¿Los fiscales judiciales o los fiscales del Ministerio sí, Público? fiscales judiciales. Sí, también, pues también a los fiscales judiciales se les aplica esto, también son funcionarios del orden de jurisdiccional. Pues. ¿Mm? Sí, también podría cualquier funcionario público. Ok, muchas gracias. ¿Mm? Sí. De hecho, esta es la forma de reclamar por los abusos que puedan cometer los funcionarios públicos. En la queja disciplinaria, la queja, eso sí, la queja disciplinaria, no el recurso de queja. Por ejemplo, ustedes podrían presentar una queja disciplinaria en contra de un receptor, por ejemplo, que ustedes les pagaron y no le hizo la notificación. Podría ser. Ya. ¿Alguna otra duda respecto a esta facultad disciplinaria? No, ya. La económica. ¿Qué pasa con esta facultad económica, que es conexa a la jurisdicción? Cuando hablamos de facultad económica, y esto está vinculado a lo que ya conversamos anteriormente en cuanto a la fuente indirecta del derecho procesal, que eran los autoacordados, esto está vinculado principalmente al funcionamiento del aparato jurisdiccional, al funcionamiento de los tribunales. Mediante esta facultad económica, los tribunales superiores de justicia, una vez más, pueden dictar normas de aplicación general para, para obtener una aplicación del derecho, en este caso el derecho procesal, de manera eficaz y eficiente. Ejemplos de esto, como ya les dije, son los autoacordados, y creo que hablamos de esto de autoacordados, que hablamos que hubo un tiempo que habían problemas con las fotocopias y a principios del año 2000 se estableció un costo para las fotocopias para que no existieran abusos por parte de ciertos tribunales que entendían que ellos, como las fotocopias eran dadas autorizadas, tenían que cobrar el mismo arancel de que los notarios, etcétera, y se dictó un autoacordado por la Corte Suprema que estableció el precio máximo de las fotocopias, por ejemplo. También di otro ejemplo de esta posibilidad que tienen los abogados de anotarse para alegar las causas sin que sea presencial, porque antes siempre era presencial, pero por problemas a veces, muchas veces de movilización, algunos abogados llegaban tarde, quedan sin la posibilidad de que sean escuchados su alegato, etc. Entonces se estableció la posibilidad de que pudieran anotarse incluso hasta el mismo día antes de la audiencia. Y actualmente uno se anota mediante la oficina judicial virtual por internet, así que muy sencillo. ¿Qué otro autoacordado? Bueno, por ejemplo, todos los autoacordados que actualmente tienen el nombre de actas. Ha caído en desuso el nombre de autoacordado, pero son actas. Por ejemplo, se han dictado muchas actas, bueno, no tantas, unas 3 o 4, vinculadas a la pandemia. Existe un acta, no me acuerdo en este momento los números, pero la primera acta es un acta para regular el teletrabajo de los funcionarios judiciales en este caso de pandemia. Hay otra acta respecto del funcionamiento de los juzgados, respecto de los particulares, de las personas, las partes, en pandemia, por ejemplo, regulando las videoconferencias, etcétera. Hay muchos autoacordados. Por ejemplo, existe otra acta, que realmente es un autoacordado, donde establece reglas para aplicar la ley de tramitación electrónica, etcétera. Ustedes se van a dar cuenta que existen muchas de estas reglas o reglamentación de la actividad jurisdiccional, pero que realmente son en uso las facultades conexas a la jurisdicción, porque con estas actas, con esta reglamentación, no se está resolviendo el conflicto de interés y relevancia jurídica, sino que se le está dando un mejor servicio a los justiciables. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? Ya, ahí hay una consulta. Don Pedro de nuevo, ya. Sí, profesor. Bueno, Dígame. el tema de económica,
todos lo relacionamos con la economía, ¿cierto? Claro. Pero no veo el contexto de que esto está vinculado a un funcionamiento de tribunales, donde dictan normas, que Claro. las normas pueden ser los autoacordados, Sí. funcionamiento de los juzgados. Eso es. Pero economía, como Lo que económica, pasa, economía no me cuadra. sí, lo que pasa es que el término es usado con otra acepción, no es usado no es usado con la acepción de uso de los recursos o de la producción de riqueza, no es más que nada vinculado digamos, a la eficiencia del servicio de justicia. ¿Mm? Cuando hablamos de economía, de la facultad económica, nos referimos al buen funcionamiento. Ponga como sinónimo o como definición de facultad económica como de buen funcionamiento. Muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿O seguimos? Seguimos entonces. Ya. Bueno, aquí está la explicación en la lámina 11 de lo que yo ya les había señalado anteriormente. Si quieren, se las dejo un minuto para que ustedes la lean y la puedan hacer algún comentario. ¿Ya? Como les dije, es fundamentalmente lo que les había mencionado. ¿Algún comentario? ¿Alguna cosa? ¿No? ¿No hay mano levantada? Seguimos. Ya. La 12. Lámina 12. Ya. Miren. Esto está también en íntima relación con el concepto de derecho político, soberanía. Aquí estamos hablando de los límites y los conflictos de jurisdicción. Primero hablemos de los límites. Bueno, tenemos dos tipos de límites. Hoy obviamente la jurisdicción chilena va a llegar hasta donde llega la soberanía chilena, y los límites están dados en el tiempo y en el espacio. Ahora, estos límites de tiempo son un poquito anacrónicos, porque cuando hablamos de límite en el tiempo, estamos queriendo decir cuánto dura el ejercicio de la jurisdicción en un tribunal. Entonces, aquí se distinguen entre tribunales o jueces perpetuos y jueces temporales, por ejemplo. ¿Eh? Pero en este caso estamos hablando principalmente de la justicia ordinaria. En este caso estamos hablando de los jueces perpetuos, en el sentido que, bueno, el juez va a seguir en su función mientras dure su buen comportamiento y va a terminar su carrera a los 75 años. Pero porque el juez termine su carrera, el tribunal no se extingue. Aquí hay que distinguir la persona natural del juez con el órgano jurisdiccional, que es el juzgado o tribunal. Eso es el límite en el tiempo. En algunos textos va a aparecer de que no todos los tribunales son perpetuos. Existen tribunales que son temporales, como por ejemplo los tribunales arbitrales. Los tribunales arbitrales, que son aquella justicia que principalmente está servida por abogados particulares designados por un tribunal para resolver ciertos conflictos. Bueno, realmente pueden resolver todos los conflictos que no sean de arbitraje prohibido, pero lo importante aquí es que hay ciertos conflictos que son de arbitraje forzosos, que están en el artículo 227 del Código Orgánico de Tribunales, y ustedes se dan cuenta que siempre se refieren a problemas de división de un patrimonio. Siempre cuando hay que dividir un patrimonio que es poseído por muchos, mejor dicho, que es de propiedad de muchos, para ser más estricto en los términos, es necesario recurrir a jueces árbitros, que en este caso ellos duran 2 años en el ejercicio de sus funciones,
Y también en caso en que hay que pedir alguna cuenta respecto de un tercero que ha administrado bienes. Ustedes ahí pueden revisar el artículo 227 del Código Orgánico de Tribunales. Eso en cuanto a los límites en el tiempo. Pero lo que nos interesa más a nosotros en este caso son los límites en el espacio. Y ahí tenemos límites externos e internos. Vamos a avanzar a la siguiente lámina. Claro. Bueno, los límites externos están dados, ya lo dijimos esto cuando vimos algo de hasta dónde llegaba la jurisdicción, que era emanación de la soberanía. Bueno, va a llegar hasta donde llega la soberanía nacional, y existen casos extremos en que la jurisdicción nacional puede ser ejercida fuera del territorio de la República. Principalmente estamos hablando de los delitos del artículo 6 del Código Orgánico de Tribunales, que ya lo revisamos en su momento. Y bueno, eso es externamente. Ahora, internamente podemos tener, más que límites, se pueden dar, bueno, internamente también se pueden dar límites a la jurisdicción. Quizás, por ejemplo, respecto a ciertos tratados que hemos firmado, donde nosotros cedemos soberanía y cedemos parte de nuestra, bueno, cedemos jurisdicción, el ejercicio más que nada de nuestra jurisdicción, a la Corte Internacional de Justicia. Por ejemplo, si es que se produjeran en Chile los delitos que son perseguidos por esa Corte. Y eso podría ser internamente, podría producirse ese límite a la jurisdicción nacional. Ahora, se pueden generar, con estos límites, se pueden generar conflictos de jurisdicción, y ahí tenemos conflicto de jurisdicción internacional, que está tratado en el número 1, donde si es que el Estado chileno, a través de sus tribunales, entiende que es competente para conocer de un cierto asunto, en donde también por tratado pueden entender ciertos tribunales extranjeros que también son competentes, se podría dar un conflicto de jurisdicción de nivel internacional. Ahora, también podríamos tener un conflicto de jurisdicción a nivel nacional. En el caso, y aquí se pueden producir más que nada contiendas de competencia, que se pueden suscitar entre autoridades político-administrativas y los tribunales superiores de justicia. Donde, por ejemplo, quizás la Contraloría diga que es competente para resolver un asunto y un tribunal también diga que es competente. Ahí tenemos conflicto de jurisdicción. Como también podemos tener conflicto de jurisdicción, por ejemplo, la inspección del trabajo, la dirección del trabajo entiende que es competente para dar la interpretación de determinados asuntos, y un tribunal puede decir que no es así, y puede ir en contra de esta interpretación que hace un órgano de la administración del Estado. Y también podemos tener conflictos jurisdiccionales entre autoridades políticas, administrativas y los tribunales inferiores de justicia. También se pueden dar, también es posible. Bueno. Ya. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿No? Ok. Esto lo vamos a pasar rápido porque esto ya lo revisamos en cierta medida cuando vimos los métodos autocompositivos. Ya, y nos quedan 2 láminas. ¿Ya? Ya, miren. ¿Se acuerdan que cuando vimos las fórmulas que ha adoptado la humanidad para solucionar conflictos de interés y relevancia jurídica, dijimos que lo primero es la autotutela, donde la misma parte se autosatisfacía su necesidad de resolver el conflicto por propia iniciativa, mediante la fuerza, mediante el engaño, mediante la fuerza de un tercero, etc. Esa es la autotutela. En segundo lugar, ya más evolucionadamente, se buscó el acuerdo para solucionar el conflicto de interés y relevancia jurídica, pero tenemos el problema que el acuerdo es bastante difícil de llegar, por algo hay un conflicto. Entonces, al final, el Estado tomó como regla fundamental y excluyente muchas veces, es decir, siendo la regla general, la fórmula de solución de conflicto de interés y relevancia jurídica mediante una actuación de un funcionario estatal, en este caso un juez. Y eso sería el proceso.
Ahora, hay ciertos mecanismos, o mejor dicho, casi todos, no, mejor dicho, todos, no, casi todos los mecanismos autocompositivos, todos los mecanismos autocompositivos, en definitiva, van a dar soluciones, o casi todos van a dar soluciones que equivalen a la solución jurisdiccional. Y en este caso, por eso se le denomina equivalentes jurisdiccionales. Y en este caso, la transacción, la conciliación y el avenimiento son equivalentes jurisdiccionales civiles. Civiles. Y son también métodos autocompositivos. Quizás la mediación no sea, yo no la trato como un método autocompositivo diferente a la conciliación, el avenimiento o la transacción, y por ende estaría dentro de estos tres métodos, pero no sería independiente desde mi perspectiva, porque el mediador realmente no tiene un poder decisorio, y en definitiva todo esto debe ser aprobado por el juez, un juez competente. Pero tenemos la sentencia extranjera. La sentencia extranjera, entonces, es el único equivalente jurisdiccional que no es un mecanismo autocompositivo. Pero lo esencial de estos equivalentes jurisdiccionales es que la resolución dada por ellos es igual a una sentencia judicial, es igual a la decisión jurisdiccional y por lo tanto merece el mismo respeto tanto en el acatamiento como en el cumplimiento. Es decir, puede ser cumplida por los mecanismos jurisdiccionales. En la próxima lámina podemos revisar qué se entiende por cada uno de ellos, pero esto ya lo vimos a propósito de los mecanismos autocompositivos, y en este caso lo único que podría quizás explicar un poco más sería la sentencia extranjera. Bueno, ustedes saben que los tribunales extranjeros, ni el derecho extranjero, el derecho extranjero no es fuente del derecho en Chile, por una parte, y por otra parte, las sentencias de los tribunales extranjeros tampoco pueden ser cumplidas en Chile por razones obvias, porque la soberanía chilena lo impide. Sin embargo, en los casos en que la resolución entregada por un tribunal extranjero sea en definitiva la misma solución que puede entregar un tribunal chileno, siendo esto autorizado, siendo esto comprobado mediante un trámite que se denomina exequatur por la Corte Suprema, es posible que la Corte Suprema le dé valor a sentencias extranjeras, siempre y cuando esta sentencia extranjera se avenga, es decir, esté concordante con nuestro derecho. Les pongo un ejemplo. Ya. ¿Sí? Sí, profe, sí. Ya, les voy a poner un ejemplo, ¿ya? A ver. ¿Profesor? Sí, pero espere, déjeme poner el ejemplo primero, después me dice. Miren, hay gente que se casa en el extranjero, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Claro, hay gente que se casa en el extranjero y se divorcia en el extranjero. Y si son chilenos, lo que hace es se casan en el extranjero y cuando vienen a Chile de paseo, no sé qué, para sentirse que también están siendo amparados por nuestro derecho, en todo lo que significa estar casados, inscriben su matrimonio en el registro civil. Y con eso se entienden casados también en Chile, ¿no es cierto? Pero como estas personas, claro, como estas personas que son chilenas, o también pueden ser extranjeros, que viven en afuera y han hecho su vida afuera, en otro país, puede ser que en el otro país donde viven terminen su matrimonio. Puede ser. Se divorcien en el extranjero. Entonces, si se divorcian en el extranjero, la pregunta es, ¿esa sentencia judicial extranjera vale en Chile?
La respuesta va a ser depende. ¿Depende de qué? Depende de si la causal de divorcio que se utilizó en el extranjero se aviene a una causal de divorcio chilena. Y en ese sentido, la Corte Suprema, mediante el trámite del exequatur, va a imponer la soberanía chilena a ese divorcio, entendiendo de que si por ejemplo, la causal es cese de convivencia, y en los mismos plazos, por ejemplo, esa sentencia la va a homologar y va a poder cumplirse en Chile a través de este trámite del exequatur. Pero, por ejemplo, también podría pasar que una vez me consultó una señorita colombiana que se había casado con un lituano, con un noble lituano. No me acuerdo qué título nobiliario tenía, pero tenía un castillo, me dijo. Y me dijo que se había divorciado. Y le dije, ¿cómo se divorció? Y ella me dijo, no, fuimos como una notaría y ahí nos divorciaron. Es decir, fueron a la administración del Estado, podríamos decir, no fueron a un juicio. Entonces yo le dije, ¿sabe, señorita? Mejor dicho, señora, usted tendría que divorciarse en Chile, porque ese documento que usted me trae en lituano, que no lo entiendo, no es un documento válido que pueda ser homologado aquí en Chile como sentencia, como divorcio. Así que en este caso no cabía el exequatur, en otros casos sí cabrá. Por ejemplo, cuando se trata de un matrimonio digamos, por voluntad, digamos, expresando su voluntad de no seguir casados, esa causal no existe en Chile, porque en Chile existen dos tipos de causales, una causal vinculada a los incumplimientos de las obligaciones que impone el matrimonio, y la otra causal vinculada al cese de la vida en común. Entonces, si no se avienen a estas causales, un divorcio en el extranjero no va a ser homologado esa sentencia aquí en Chile por la Corte Suprema. Ahora me puede decir lo que me va a decir. ¿No? ¿Alguien me va a Profesor, hacer un comentario? ¿Ya? ¿Sí? lo que pasa es que estaba pensando en justamente lo que usted menciona, pero esto no es necesario que Chile tenga un tratado con ese país en especial. Sí, Con a respecto veces al sí, judicial, sí, me refiero yo. sí, a veces sí, pero otras veces, si es que no hay tratado, de todas formas la Corte Suprema puede hacer el control digamos, de legalidad, de Perfecto, no es juridicidad. necesario entonces que exista No, un no es tratado de por necesario, medio. no es necesario que haya un tratado. Gracias, profesor. ¿Ya? Aunque sí hay un tratado mejor. Hay otra mano levantada, Bárbara Herrera. Profesor, ¿Sí? una consulta. En materia penal, ¿Ya? ¿las salidas alternativas también serían un equivalente? Sí, eso es interesante. No quise complicar esto, pero efectivamente, en materia procesal penal, eh, bueno, realmente, sí podría ser, porque realmente en materia procesal penal son tratadas como salidas alternativas, pero efectivamente son también autocompositivas y también es complejo realmente, porque, por ejemplo, el acuerdo reparatorio eh, podría ser un equivalente jurisdiccional, porque el acuerdo reparatorio igual se podría cumplir, podría cumplirse, es que realmente es complejo. Habría que pensar porque el acuerdo reparatorio no se puede cumplir. No es un título ejecutivo. El acuerdo reparatorio lo único que hace es extinguir la responsabilidad penal. Si se cumple, podría ser, pero si el problema la suspensión condicional y con el acuerdo reparatorio, que son salidas alternativas en materia procesal penal, es que no se pueden cumplir. Entonces, o sea, en el caso de incumplimiento no se puede hacer nada. Ahí habría un problema. Es algo como para conversarlo. De que sea equivalente jurisdiccional. Claro, podría ser equivalente jurisdiccional si se cumple, pero ¿y si no se cumple? Porque ambos, si no se cumplen, se sigue adelante con el juicio, con el proceso penal. En cambio, con los otros equivalentes jurisdiccionales, si no se cumplen, precisamente se pueden cumplir igual que una sentencia.
Entonces es complejo decir que son equivalentes jurisdiccionales. Tendría que pensarlo. Mire, sabe que no lo he meditado. Podría meditarlo, pero a priori me parece que no. Parece que no son equivalentes jurisdiccionales. Parece que son métodos autocompositivos, pero no son equivalentes jurisdiccionales. Porque le falta eso, le falta el asunto del cumplimiento, el problema del cumplimiento. Eso. ¿Alguna otra duda? ¿Otra consulta? ¿No? No, profesor. Ya. ¿Cuántas? Ah, bueno, nos quedan hartas clases todavía. Ya. Vamos a hacer un alto de 10 minutos y vamos a continuar. ¿Les parece? Ok. Bueno, profesor. Ya, profesor. 10 minutos y voy a pausar la grabación. Y voy a dejarlos mudos. Voy a dejarlo. Ustedes me pueden escribir al chat. ¿Ya? 10 minutos. Ya. Bueno, entonces, como les digo, vamos a continuar con la materia de competencia, porque ya terminamos la materia de jurisdicción, pero antes de continuar con la materia de competencia, les voy a consultar si es que hay alguna duda o alguna consulta. ¿No? No, profesor. Ya, aquí me están escribiendo si vamos a analizar el audio del abogado del juicio laboral que circulaba en las redes. Claro, sería como el momento para analizarlo porque justo ese audio tenía que ver con, podríamos decir, con la facultad disciplinaria, ¿ah? Disciplinaria de los tribunales superiores de justicia, esta facultad conexa disciplinaria. ¿Alguien tiene el audio? ¿Nadie? Lo teníamos por ahí, profesor. Lo teníamos por ahí. En un segundo solo tenemos. Está en internet, está en ¿cómo se llama? En YouTube. Lo compartieron en varios lados. Nosotros lo compartimos en el WhatsApp. Creo que lo Ya. tenemos por ahí, profesor. Lo pueden mandar al chat y a ver si lo podemos... ¿Mm? Ya, creo que aquí está. Ya, a ver. Esa es la noticia de la BioBio y ahí está Ya, al ahí linkear está, a ver. el audio. Vamos a ver. Vamos a ver si se puede. A ver. Está aquí en este audio. A ver. Vamos a ver si podemos escucharlo. Número 14. ¿Escuchan ustedes o no? Maluenda, el 7 de septiembre de 2005. ¿Escuchan? Sí, profesor. Sí, profesor, ¿Escuchan el audio? Ya, vamos a ver. Sí. Vamos a ver. Número 14. El señor Maluenda, el 7 de septiembre de 2005, le envía, y como último paso para la carta de envío, le envían la carta, el formato de carta que requerían firmar. Entonces, en este sentido, su señoría, la relación laboral está acreditada. Hay una relación continua. Ya, muy bien. Abogados, estamos listos ya porque esto es una observación a la prueba, no estamos haciendo un alegato, no estamos haciendo un alegato en la corte, nada. Así que estaríamos listos con su alegato, con su... No, magistrado, no estoy listo. La verdad es que el colega tuvo su tiempo, no tuvo interrupciones. Yo estoy observando la prueba, le estoy señalando los puntos. Pero el tiempo es el mismo, abogado. Si su colega tuvo 10 minutos, usted no puede tener 50. ¿Entiende? O sea, hay que ser un poquito objetivo. Por supuesto, ¿Ya? magistrado, pero no me indicó cuánto tiempo tenía al comienzo. Ya, ¿Me permite continuar? Y usted lo corto y se acabó. Ahí está su reclamo correspondiente a donde quiera. 2 minutos más. Magistrado, que me siento en desventaja de esta situación. La verdad es que me pone esta desventaja. Y lo peor de todo es que mi cliente es que usted se siente en desventaja y usted haga reclamo.
reclamo correspondiente, entonces, porque siempre en desventaja y se siente muy vulnerado sus derechos fundamentales. Por supuesto, no son los míos. No son los míos, son los del cliente. Ya, perfecto. Tú de la vulneración de derechos fundamentales. Bueno, entonces usted hable lo que quiera. No le escucho, magistrado, no le escucho. Sí, siga con su alegato. Magistrado, no le escucho. Derecho. Uy, me siento vulnerable el derecho, no escuchan. Magistrado, usted se está burlando. Magistrado, estoy hablando. Entonces, me tenéis que invitar y se los puso mal. ¿Usted considera que estamos burlando? Se está burlando de mí, por ya. supuesto. Magistrado, la verdad es que no es la idea que nos hagamos virales. Usted está grabando todo esto para me está amenazando. No está amenazando. Yo no estoy grabando, nosotros solamente grabamos los videos. Y otra cosa, es que yo no grabo, el tribunal yo les digo cómo será. Me está amenazando que me va a grabar. Eso me está haciendo. No es una amenaza. Bueno, entonces me siento muy amenazada que usted me esté grabando. Yo ya estoy explicando que estoy amenazada y estoy vulnerada a mis derechos por cuanto usted me está amenazando de que va a hacerlo viral. Magistrado, yo la verdad es que no la he amenazado. ¿Y usted quiere que lo ponga en conocimiento? Entonces, si hay amenaza, va a tener que hacer las denuncias correspondientes. Sí, es que lo voy a hacer. Al tanto entonces, si usted me está indicando que se va y va a hacer denuncia y que tiene problemas con este abogado, la que se inhabilite derechamente por enemistad. Luego de que se lo juicio, no, perfecto. ¿Se hace juicio o no? Ni un problema. Entonces, atendido que el abogado se estima que ya como que no le estoy dando su derecho a acceder a la observación de la prueba. Sí, bueno, pero ¿qué quiere que haga si después, imagínate si hago el juicio aquí de fallo y el abogado después va a imaginar que este juicio va a estar imparcial, va a tener que hacer el juicio nuevo, va a tener que llamar a los testigos de nuevo, todo nuevo. ¿Qué hago? Claro, porque si no la tontera esto. ¿Va a solicitar la inhabilitación, abogado? Sí, por supuesto, insisto, magistrado, la inhabilitación, porque la verdad es que yo no puedo continuar así. No puede continuar así. Yo creo y que va a llamar a sus testigos de nuevo y todo de nuevo. No hay problema, magistrado. Ya, bueno, atendido lo señalado la solicitud de inhabilitación, porque el abogado estima que se están vulnerando este tribunal se inhabilita la realización del presente juicio nomás. Sí, es que ¿qué quiere que haga yo? Pues eso, ellos tengo que hablar razón. Yo lo entiendo, es una lata, sí. Pero, por favor, es una lata, yo sé que me da que es otro nuevo y por la pobre gente, estamos jugando con la gente nomás. Llevamos 2 horas en el juicio. Sí, pues llevamos 2 horas ya. Salió todo bien. No salió todo bien, colega. Yo no sé realmente lo que se da. Mire, yo no sé. Yo magistrado, insisto, lo lamento, pero yo no puedo, por respeto a mi cliente, no puedo continuar así. Y si se tiene que hacer el juicio o no, es mi derecho, es la norma y es el derecho de mi cliente. Yo no tengo ningún problema con usted, pero usted se comenzó a burlar. Sí, pues. Y más encima no me he burlado. Escucha, no me he burlado usted, pero yo por eso que esto es una observación a la prueba no legato. Yo me apuesto pena tener ese juicio nuevo. Lo que yo estoy observando la prueba. Oiga la observación a la prueba que quiera, ya no hay problema. No, magistrado, no, voy a insistir, 195-16, su señoría. Ya, entonces atendido. Bueno, atendido, ¿qué vamos a hacer? Bueno, atendido lo señalado el artículo 195, inciso, ¿cuánto me dijo? 16 del Código Orgánico de Tribunales. Este juez se inhabilita en la causa. Y bueno, lamentablemente. ¿Algo más que señalar? Nada, su señoría. Muy bien, entonces se pone término hasta audiencia. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Igual a usted, hasta luego. Bueno, ya escuchamos el audio. ¿Qué están viendo ustedes ahora? ¿Están viendo la lámina de competencia? No, dice derecho procesal, pero en la última hoja de competencia. ¿Y ahora? O la primera, no la 1. Competencia, profesor. Es competencia, profesor. Ya, Unidad 5, la competencia. Ya, entonces ahí estamos, unidad 5, ya la competencia. Ya, bueno, podemos hacer un análisis de lo que escuchamos. Bueno, esto sucede... Profesor, yo no puedo levantar la mano, no sé cómo se hace en mi computador. Ah, bueno, ya, pero antes deje dar algunos lineamientos.
Esto ha pasado de manera bastante continua, no solamente en las audiencias por medios remotos, por videoconferencia en los tribunales, sino que también ha pasado respecto de todas las personas que imparten clases también de manera remota. Se produce un cierto relajo en las personas cuando no están en la sala de clases o no están en un tribunal. También hay que recordar que como las audiencias son, en cierta medida, tienen que hacerse lo más presencial posible, no es por ejemplo, posible en este caso que los jueces y las partes apaguen sus cámaras. Las cámaras siempre tienen que estar prendidas y la cámara está encima de uno. Cuando la cámara está encima de uno, ocurren cosas microgestos, gestos que pueden significar, no sé, situaciones realmente desagradables, como también se han visto en algunos videos, y que no se producirían si es que estas audiencias se desarrollaran de la manera ritual dentro de un juzgado. Lo mismo que a veces algunas clases, porque realmente este sistema de videoconferencia o de clase a distancia también no es lo pedagógica, lo suficientemente pedagógico posible o necesario para mantener la atención de las personas. Es bastante difícil mantener la atención de las personas. Por ejemplo, en este caso, a lo mejor muchos de ustedes dejaron grabando o como va a ser grabado y lo voy a subir, a lo mejor están haciendo otras cosas, no me están poniendo atención, pero bueno, por algo yo subo las clases después para que ustedes las puedan revisar cuando ustedes estimen pertinente y cuando tengan tiempo. Es difícil mantener el orden en las audiencias cuando se hacen por videoconferencia. Hay que ser bastante respetuoso de las formas. En este caso, la magistrado y también el abogado. Bueno, el abogado parece que hizo lo que tenía que hacer porque en lo que se escuchó, la magistrado aparecía en su tono de voz como que había perdido la imparcialidad. Yo no puedo realmente juzgarlo eso, lo habrá juzgado el colega hizo que presentó esta inhabilidad. Él habrá pensado, él habrá visto la cara de la jueza, él habrá, no sé, observado otras situaciones, pero en lo manifestado por la magistrado, pareciera, no sé, quizás no es así, pareciera que había, quizás no animadversión, porque el abogado lo que planteó fue el 196, número 16. Eso significaba que la magistrado habría perdido su imparcialidad. Dice textualmente, lo tengo aquí el código orgánico, el 196 son causas de recusación. Número 16, tener el juez con alguna de las partes enemistad, odio o resentimiento que haga presumir que no se haya revestido de la debida imparcialidad. Bueno, realmente no creo que se produzca ninguna de estas cosas con una charla o con una conversación o una audiencia tan corta. Bueno, fueron 2 horas, pero no creo que de lo que se escuchó pueda haber enemistad, odio, resentimiento. No creo. No creo, pero pareciera que habría un poco de compromiso de la magistrado desde el punto de vista, podríamos decir, quizás, de que realmente no quería ser, o sea, ella misma como que se manifestó inhabilitada en ese momento. Es realmente una situación bien extraña, pero que se han producido muchas a lo largo de las audiencias, más de un año que se vienen produciendo las audiencias en pandemia. Em, pero yendo al asunto, al meollo del asunto, yendo al kit del asunto, claro, cuando hablamos de falta o abuso grave, o sea, falta grave o abuso, yo creo, sinceramente, que en este caso no da para una queja disciplinaria. O sea, no creo que algo así dé para una queja disciplinaria. No creo que la magistrada haya incurrido en una falta grave o en un abuso. O sea, dudo. Por esa vía creo que no.
quizás por la vía de la recusación, la vía del 196, número 16, creo que quizás tampoco, creo que no daba la situación para tanto, fue un intercambio de ideas solamente, un intercambio de palabras que no daba, o sea, da para muchas interpretaciones, pero no creo que dé para eso. Sin embargo, claramente la magistrado y el abogado no se entendieron. Esa es la verdad de las cosas. Les puedo quizás poner anécdotas que han ocurrido. Por ejemplo, a mí en una audiencia me pasó que no pude controlar, o sea, no pude controlar un gesto que yo hice en una audiencia laboral también, porque el otro abogado, era una abogada que estaba hablando, estaba diciendo cosas que no correspondían, que no se condecían con la realidad, entonces yo no podía creer que la abogada estuviera diciendo cosas que no existían, habían documentos que probaban todo lo contrario, entonces ella insistía en cierto, que me acuerdo que las cotizaciones estaban pagadas cuando no estaban pagadas, cuando yo tenía certificados que no estaban pagados, entonces yo me tomé la cara con las manos, así como en un gesto, ni siquiera de desprecio, fue un gesto como de hastío, de cansancio, de que vamos a tener que discutir esto. Y, y la abogada como que me reprendió, como que me dijo, colega, estamos siendo grabados, está siendo filmado, está en la pantalla, y efectivamente yo no me di cuenta porque tenía digamos, tenía la cámara encima de la cara. Entonces, los microgestos pueden decir cosas que seguramente no son lo que uno quiere decir. Entonces pueden haber malos entendidos. Con eso quiero decirle que pueden haber malos entendidos. Y para concluir, creo que no se producía, creo que la imparcialidad no estaba comprometida gravemente de la magistrado. Creo que no se daba esta causal de recusación del 196, número 16 del Código Orgánico. Así que creo que esto fue solamente, no pasa más que de una anécdota, y que las partes obviamente estaban cansadas después de tener un juicio de 2 horas, un juicio oral. Entonces se explica el hastío. La magistrada le hizo un comentario al abogado que efectivamente el abogado estaba haciendo más que nada un alegato, más que una observación a la prueba, porque la observación a la prueba implica que el abogado tiene que indicar qué medios de prueba se rindieron y cómo esos medios de prueba fueron suficientes para acreditar los hechos que han sido fijados en el juicio. Y eso no parece, al parecer de lo poco que se escuchó del abogado, parece que no lo hizo. Hizo más bien un alegato, es decir, una exposición de casi toda la causa o de partes especiales de la causa, pero no se refirió mucho a la prueba. ¿Ah? Bueno, la jueza parece también quería terminar rápido la audiencia después de 2 horas. Bueno, todo eso se hubiera solucionado indicándole tiene tantos minutos, al igual que su colega, para exponer. Eso. Ahora ustedes pueden hacer algún comentario. Profesor, Sí. Alejandro Higuera. ¿Ya? No sé si estaba yo o estaba Leopoldo. Leopoldo quizá levantó la mano. Aquí sí, Leopoldo tiene que hablar primero. Profesor, ¿Sí? Efectivamente uno puede tener distintas valoraciones respecto a la situación. Tal como usted señalaba, tal vez hubiese sido prudente plantearlo de otra manera. Claro. Pero yo me pongo en el caso de un abogado en que, a mi juicio y a mi sentimiento, la jueza se está burlando de lo que yo estoy diciendo o haciendo. Ahora, él ya tiene que efectivamente la autoridad para decirme, ¿sabe qué? Repítase al momento, tiene tanto tiempo, etcétera, pero las formas generan sensaciones incómodas. Y yo me imagino que el hombre efectivamente se planteó bajo esa lógica porque sintió, él valoró que se estaban burlando de él. Y eso evidentemente lo colocaba en una situación de, ¿cómo fue que dijo? De afectación de los derechos de su cliente. Sí. Miren, yo siempre he pensado... Entonces, la pregunta que yo me hago es cómo se plantea uno frente a un juez o una jueza que actúa de una manera, ¿cómo decirlo?,
soberbia, orgullosa, se fija, y que uno podría suponer o sospechar la imparcialidad. A ver, ahí hay varias cosas que decir. ¿Cómo actuar? Esa es la primera pregunta que me hizo. Uno tiene que entender de que el cliente de uno, o uno mismo, puede generar sensaciones en el juzgador. ¿Mm? Y para eso los jueces tienen que ser imparciales. Uno de sus mandatos esenciales es ser imparcial. De hecho, uno de estos gestos de imparcialidad está dado en el Código Procesal Penal, con el principio o presunción de inocencia. Porque cualquier persona que es imputada en un proceso penal tiene en contra. Imagínense, si el juez no tuviera este principio de inocencia y los jueces tienen que ser formados en este aspecto, hay una víctima que le imputa cosas. Hay una policía que lo investigó y también le está imputando cosas. Tenemos el Estado, a través de un funcionario público bastante especial, que es el Ministerio Público, le imputa cosas. Si no existiera esta presunción de inocencia, la actitud del juez sería muy difícil, para que el juez no tuviera una suerte de animadversión en contra del imputado. Por eso existe este principio de inocencia, esta presunción de inocencia, más que nada principio, más que presunción. En el caso en general de los jueces tienen que sustraerse lo más posible a las sensaciones que le provoquen las partes o incluso hasta los abogados. Al igual que los abogados también tienen que hacer lo mismo. De hecho, los jueces con mucha experiencia, y ustedes también, tienden a no valorar las descalificaciones personales. Cuando una parte o una persona en una discusión empieza a descalificar, y esto es litigación, esto es 100% litigación. Cuando uno tiene una discusión con alguien, cuando llegamos a los momentos de las descalificaciones personales, significa que gané el punto. Cuando me descalifican personalmente, significa que el punto está ganado. Porque ya no quedan más argumentos. En este caso, la magistrado debió haber actuado con más prudencia y con lo que yo les dije, ¿qué haría yo? Bueno, ¿qué haría yo si sé, por ejemplo, he tenido clientes que son bastante desagradables, sobre todo los clientes abogados son bastante desagradables, muchos de ellos, porque son abogados, pues entonces estiman de que ellos también saben y también pueden llevar a cabo defensas o pueden hacer acotaciones que pueden ser importantes, pero realmente, aunque uno sea abogado, uno se puede defender a sí mismo porque pierde la imparcialidad. Pero bueno, en este caso yo siempre he pensado que uno tiene los caminos legales y en este caso los recursos. Por ejemplo, si este abogado se sintió que había sido menoscabado en sus derechos en cuanto a hacer los alegatos mejor dicho, la observación a la prueba, y le dieron solamente 2 minutos y el otro le dieron 5, por ejemplo, hay una causal al respecto, hay una causal de nulidad al respecto cuando se vulneran mis garantías constitucionales, hay una causal, entonces tiene que pensar de que si le va mal, bueno, él ejercerá su recurso de nulidad, por ejemplo. O si en este caso la magistrada no pudo encaminar bien la audiencia, que había durado ya 2 horas, el tiempo judicial es muy escaso y es muy caro. Una vez con un curso sacamos más o menos cuánto duraba el minuto en un juzgado de garantía. Sacamos como 7.000 pesos en ese tiempo que valía el minuto. El minuto. Entonces, la magistrado debió haberle dado la posibilidad de que dijera lo que tenía que decir, a pesar que quizás para ella o no correspondiera también a la observación a la prueba, pero que le diera el tiempo pertinente y después la causa quedará para ser decidida. Pero más que nada en este caso, podríamos decir que hubo un problema
la dirección de la audiencia. Porque uno también, como abogado, uno tiene que ayudar a los magistrados para que terminen, para que las audiencias tengan buen fin. Entonces ahí no hubo cooperación de nadie. Por ejemplo, el otro colega tampoco, la otra parte pudo decir, bueno, su señoría, dé el tiempo que estime pertinente, por favor, y podemos seguir adelante con esto. ¿Mm? Entonces, ese es mi breve comentario al respecto. No sé si ustedes tienen otro comentario, hay una mano levantada, o que sería... No, ya la bajó. Está bajada. No, yo, profe, quería decirle es algo, que me cuesta levantó poner la las mano? manitos. ¿Quién levantó la mano? A mí también me cuesta poner la mano. Yo, Carla. Ya, la señorita Carla, ya. Ya, pero ella debería haberse remitido a decirle al abogado, no sé, remítase a la prueba, por ejemplo. Claro, podría Pero ser. ella igual se fue súper mala con él, fue como petulante, fue agresiva. O sea, yo también me habría sentido pasar a llevar si me hubiera tratado de esa forma. Bueno, pero uno... eran 2 horas de audiencia, seguramente no fue la única audiencia que tuvo. Por mucho que todos somos personas. Sí, pero es que lo hubiera En obligado a hacer definitiva, lo que tenía que hacer, entonces es pero es que como lo que pasa es que uno tiene que no lo ayudar. hizo. Yo creo que uno tiene que ayudar a los jueces y los jueces también tienen que ayudar a las partes a que todo esto funcione de la mejor manera posible. En definitiva, todos estamos trabajando, estamos ejerciendo nuestra labor, los magistrados, los abogados. Entonces, ahí quizás el exceso de cansancio en la audiencia, la preparación de los abogados, porque cuando uno prepara una audiencia igual está cansado, a veces no duerme bien el día anterior, entonces quizás eso le pasó la cuenta. Quizás si se hubiera realizado de manera presencial no hubiera pasado esto, quién sabe. Pero creo que esta situación no da como para que la magistrado pierda su imparcialidad, como para que la parte se sienta pasada a llevar. No creo, no creo que dé para tanto. Y si da para tanto, bueno, están los recursos. Bueno, ejerció en este caso la recusación, pero bueno. ¿Alguien más? Sí, profesor, yo había levantado la mano. Ya, a ver. Ya, dígame. Sí, yo estaba viendo por un tema de un principio de inquisitivo, ¿Ya? porque por lo que usted decía de que el abogado no vio que era parcial la abogada, entonces en este caso fue imparcial ante el caso. Realmente la magistrado no se puede decir que fue imparcial, o sea, que fue parcial, porque realmente ella no dijo que quién tenía la razón ni nada, solamente reprendió al abogado en cuanto el alegato, o sea, la observación a la prueba que estaba haciendo no estaba hecha de la forma que correspondía. Incluso esa es una atribución del magistrado, porque hay que recordar que los jueces son los que dirigen las audiencias. Entonces creo que quizás la forma falló, pero creo que cuando fallan las formas, uno tiene que mantener la calma y tiene que señalar que están fallando las formas. Eso lo da la experiencia, parece que todos eran bastante jóvenes en esa audiencia. Porque la magistrada puede haber dicho varias cosas. Bueno, señor abogado, yo dirijo la audiencia y yo le voy a permitir que usted, no sé, usted haga su observación a la prueba en el mismo tiempo que le di a la parte contraria. Y que siga adelante. Sí, pero si lo hubiésemos llevado a más a fondo, ¿se hubiese podido aplicar con el principio inquisitivo? Lo que pasa es que el principio inquisitivo está más bien vinculado al proceso penal, y en cierta medida en materia laboral existe una mayor, aquí podríamos hablar más que de inquisitivo, modernamente se habla ay, ¿cómo se llama esto? Se habla de activismo judicial, de activismo. Es decir, de esta posibilidad que tiene el juez de dirigir y de actuar de manera oficiosa. Estaríamos quizás hablando de activismo. Hay una suerte de activismo judicial en los juicios en los juicios laborales, en donde el juez puede incluso hasta más que ofrecer,
directamente rendir prueba. Rendir la prueba, es decir, complementar la prueba o completar la prueba. Tiene facultades oficiosas. Eso es activismo, más que nada vinculado a lograr determinar la verdad de lo que ha ocurrido, la verdad de los hechos, que la verdad judicial se allegue lo más posible a la verdad real, a la verdad fáctica. Pero claro, es que todas las audiencias, cuando hablamos de audiencia, los jueces tienen un rol preponderante de dirección de las audiencias. Ahora hay que considerar algo bastante trascendente. Durante podríamos hablar de todo lo que ha avanzado en el siglo XXI actualmente, se han creado una cantidad de tribunales y se han designado una cantidad de jueces para los cuales se optó por personas jóvenes, personas que han ido adquiriendo experiencia a medida que ha pasado el tiempo en el ejercicio, pero yo me acuerdo que en el tiempo que yo procuraba, a fines de los 90, la mayoría de los jueces eran personas de bastante edad, cuando hablo de bastante edad, con harta experiencia, y eran bastante prudentes en el trato con los abogados. Bueno, en algún momento vi alguna cosa extrema, pero eran bastante prudentes, ¿no? Porque tenían mucha experiencia. Ahora se ha optado por gente joven y la gente joven ya va adquiriendo experiencia. Entonces, esas situaciones no se pueden producir. También es un desperdicio de tiempo, ¿no? Ya, ¿qué más? Aquí me dicen que hay casos en que los magistrados pierden los estribos y gritan a los abogados. Profesor, ¿sí? En el chat compartí un link ¿Ya? que encontré en YouTube. ¿Ya? Y ahí aparece la magistrado ¿Ya? Reprimiendo al abogado de tal forma que en una de las frases que utiliza, ahí se expresa claramente cuando le dice que ella es la que dirige la audiencia. Ya, y eso es otra causa, ¿no es Es cierto? otra. Ah, ya, Es otra. sí, efectivamente. Y ahí Pero, ¿y de qué se trata eso? no me incluían en el fondo del tema, sino que más que nada la discusión. Porque el abogado está hablando y si quiere le gusta, dura como 1 minuto y medio. Es que no sé si será apto para... Es cortito, profe. Ya. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a parar la grabación. Vamos a escuchar. Vamos a parar la grabación, pausar la grabación, porque no sabemos lo que va a aparecer ahí. A ver. Roger Guevara por aquí. Profesor, sí coincido con usted, yo creo que hay formas y formas. Ya, si bien es cierto, lo veo desde el punto de vista subjetivo, donde dice el abogado, y la verdad es una forma de decir, también todos tenemos la verdad, en cierto modo, pero también, valga la redundancia, usted dice que la autoridad, que es máxima en ese momento, claro, no, ella tiene la razón, estamos de acuerdo, sí. Pero la forma. Claro, se exalta, la forma. Y ahí yo creo que se equivocó. Ese por un lado. Ahora le quiero hacer una pregunta nada más, profesor. ¿Usted cree, cuando usted dijo que es muy importante prender las pantallas o las cámaras de las personas que están dando en una audiencia? Sí. Y también habló sobre las clases. ¿Usted cree que es importante prender la cámara de un profesor por decir si está dando su clase? No. Eso era, profesor. Sinceramente, bueno, eso ya, eso se excede digamos, a la materia del curso, pero yo, por ejemplo, prendo la cámara al principio para saludarlo, etcétera, pero no tiene para qué estar prendida todo el rato. De hecho, hay problemas de conexión, de repente se pueden producir. Y bueno, cuando me despido también trato de prenderla. Pero no encuentro que en una clase no es necesario que esté prendida la cámara todo el tiempo, ni siquiera la de ustedes. ¿Ah? ¿Y en una solemne? En una solemne yo creo que sí, es necesario. En lo que se pueda. Porque si se corta la señal habrá que apagar la cámara y seguir solamente con el audio. Ok, profesor, gracias. Bueno, ustedes saben que, no sé si usted actualmente me parece que le están tomando exámenes de grado mediante la plataforma Zoom o otra plataforma por video. No sé si saben de eso. Y cuando se evalúa en un examen tan importante,
el más importante de todos, la cámara tiene que estar prendida, incluso más. La cámara tiene que mostrar la habitación donde están para ver que no tengan ninguna persona que los esté ayudando en el examen, y también que no esté enfrente a textos o a una pantalla que también, o sea, una pantalla donde tenga los textos también. Entonces, claro, es necesario en ese aspecto, sobre todo en el examen de grado. Ahora yo entiendo que si hay situaciones, por ejemplo, en la cátedra que vamos a tener, si hay situaciones en que no pueda estar prendida la cámara, bueno, vamos a tener que actuar solamente con audio. Eso. ¿Algún otro comentario? No, profe. Los No, profe. clics, ¿qué clics se escuchan? No, Cuando profe. uno hace clic con el mouse se escucha, pues, profe, entonces es como... Sí, a veces. Está cliqueando o está escribiendo y se escucha el teclado. Pero Sí. los clics sí se escuchan. No, Profesor, Igual yo que los tengo una mensajes duda. de WhatsApp, si hay formas de saber que a alguien veces, está... sí, pero son protocolos que hay en todas las universidades actualmente. No, pero a veces uno sabe cuando el alumno está frente a la pantalla y está dándole vuelta a la materia. Profesor, yo tengo una duda. Con respecto a lo que se hablaba en el video que pasamos, ¿Ya? el abogado creo que hacía referencia a la interpretación de la jurisprudencia, si no me equivoco. La magistrado, sí. Sí, claro, a lo que voy yo, ¿hay una sola interpretación de aquello o cada interpretación está sujeta a cada caso de cada individuo? Ya, lo que pasa es que, claro, cuando se habla de jurisprudencia, se habla de una serie de fallos que han sido reiterados en el tiempo y sobre ciertas materias que hacen doctrina, es decir, que sientan lo que se denomina jurisprudencia. Por ejemplo, les voy a decir algo, por ejemplo. En materia laboral, actualmente la jurisprudencia es terrible porque la unificación de jurisprudencia se produce, que es un recurso, se produce a propósito de la cuarta sala de la Corte Suprema, que es la sala laboral. Pero hay situaciones en que la sala laboral es compuesta por determinados abogados, perdón, es compuesta por determinados ministros y a veces se integran otros ministros porque hay algunos que saldrán con vacaciones, con licencia médica, con lo que sea, o se integra con abogados integrantes o con fiscales judiciales, con lo que sea, y esa sala, por ejemplo, un día cambia la interpretación de una norma. Les voy a poner un caso, que uno siempre tiene que estar atento actualmente en materia laboral a la jurisprudencia. Por ejemplo, ayer estaba revisando, hay algunas páginas de jurisprudencia donde hay fallos destacados. Por ejemplo, ustedes saben que la ley que establece el seguro de cesantía, de desempleo, indica que si ustedes los despiden por necesidades de la empresa, su empleador está en condiciones de descontarle de la indemnización del 161, es decir, de los años de servicio y de la falta de aviso previo, de descontarle lo que ha pagado por seguro de cesantía el empleador. Así dice la ley. En los casos de los despidos, no me acuerdo cómo dice la norma específica, pero hasta el día, hasta la semana pasada, me parece, la unificación de jurisprudencia era que, claro, lo podía descontar el empleador siempre y cuando el despido no fuera improcedente. Es decir, fuere conforme a la ley. Eso significa que si el despido, si el trabajador no reclama de la causal, o si el trabajador reclamando la causal pierde el juicio en cuanto a la improcedencia del despido, el empleador le puede retener ese dinero, le puede descontar ese dinero de su finiquito. A contrario sensu, si el trabajador reclama de la causal y gana el juicio, estableciendo que no hubo causal de 161, aparte de las indemnizaciones, tiene que pagarle un recargo y tiene que devolver, si es que le retuvo el empleador esa cantidad que era por pago de seguro, cotizaciones de seguro de cesantía, se lo tiene que devolver al trabajador. Bueno, la semana pasada salió un fallo de la Corte Suprema que dice todo lo contrario, que siempre el empleador le puede descontarle el finiquito esa cantidad.
Entonces, ese fallo aislado no es jurisprudencia. La jurisprudencia tiene que ver con una tendencia uniforme en cierto sentido de los fallos. Un fallo aislado no es jurisprudencia. No obstante, actualmente tenemos, siendo ese el último fallo, esa sería la última decisión de la Corte en materia laboral. Sin embargo, existe una tendencia contraria y el tiempo dirá cuál es la que se mantiene. Ahora, una crítica que yo siempre he hecho es la unificación de jurisprudencia no se puede producir por una sala, porque genera vaivenes, genera problemas. Es decir, ese fallo no fue por mayoría, o sea, perdón, no fue por unanimidad. Entonces sabemos que en el momento que cambie la integración de la sala, va a cambiar el fallo, va a cambiar la tendencia. Las tendencias se tienen que dar de manera coherente en el tiempo y de manera prolongada. Cuando hay un cambio, tiene que ser un cambio porque se producen situaciones extraordinarias o que ha cambiado realmente, podríamos decir, ha cambiado la sociedad, podríamos decir, o ha cambiado no sé, en este caso el sistema económico, o hay mayor cesantía, menor cesantía, pleno empleo, etc. Entonces, en ese sentido, las unificaciones de jurisprudencia debieran producirse por el pleno, no por una mayoría que puede ser en cualquier momento, puede ser destruida esa decisión en cualquier momento. Es lo mismo que pasa en el debate constitucional. ¿Se imaginan que las partes más importantes de la Constitución pudieran ser cambiadas por mayoría absoluta? Solamente por mayoría absoluta y no por mayoría más estable. Esa sería, desde mi perspectiva, a lo mejor otros estimarán, de hecho, hay algunos autores que estiman que sí, que tiene que ser todo por mayoría absoluta. Sería un caos, sería un caos absoluto. Desde mi perspectiva, otros estiman que no, que está muy bueno, que las mayorías manden, etcétera, pero hay que recordar que si bien la democracia es el gobierno de la mayoría, es siempre con respeto a las minorías. Pero bueno, no sé, yo creo que ya estamos en la hora y no sé si alguien quiere hacer un comentario final. Ya todos deben estar Estuvo muy comiendo. interesante la clase. Ya, qué bueno. Ya, pues espero que estudien para la próxima Profesor, prueba. la ¿Ya? competencia, ¿este PPT lo va a subir? ¿Lo va a Sí, subir al sí lo voy a subir, sí lo voy a subir. ¿Subí el de jurisdicción o no? Parece que Sí, no. sí lo subió. ¿Sí lo Sí, subí? sí lo Ah, subió, ya. profesor. Sí. Ya, y esta Sí. clase, bueno, esta clase no entra en la prueba, ¿ya? Si tienen alguna duda, me pueden escribir al correo electrónico, pero traten de, no sé, pues si tienen, júntense para las dudas, no me van a mandar 50 correos diferentes. ¿Ah? Porque a veces me ha pasado cuando recién se inauguró este sistema, que me mandaban 50, no sé, pues, si eran 30 alumnos, 20 correos diferentes, pero con la misma consulta. ¿Ya? Entonces, ya Profesor, pues, disculpe, ¿sí? yo tengo una consulta que la verdad A es ver, que es rápida. Del apunte que usted envió, ¿ya? ya, sí. ¿Hasta qué página entraría? Porque el apunte tiene una extensión de 72 páginas Bueno, y tengo entendido que hemos llegado hasta aproximadamente la página 50 por ahí. Hemos llegado. no sé, miren, yo no he revisado el apunte, pero Ujú. recuerden que está grabada la última clase y me parece que la última clase llegó hasta los momentos jurisdiccionales. Es decir, los momentos jurisdiccionales no entraron hasta ahí. Ya, Hoy día, porque hoy día vimos los momentos jurisdiccionales. ya, Ahí profesor, revisen muchas el gracias. apunte, pues revisen el apunte. Hasta los momentos jurisdiccionales. Eso no entra. Ya, muchas gracias, profesor. ¿Ya? Ya, pues ha sido un agrado. Igual ha sido entretenida la clase hoy día porque hoy día hemos llegado hasta las 21:35 y se ha hecho entretenido por el aporte de ustedes. Siempre es bueno que los alumnos aporten. ¿Ah? Y realmente yo no había visto el segundo video, ¿ah? No lo recuerdo, pero he visto audiencias similares, en todo caso. Bueno, entonces, como les dije que no era
O sea, un alumno preguntó si era importante tener la cámara prendida. Bueno, vamos a prender la cámara para despedirme. Y claro, es importante en la forma, se puede decir. Así que me despido de ustedes y nos estaremos viendo para la prueba. Ah, la prueba, eso es importante. En la prueba voy a subir al Google Classroom, voy a subir la prueba y voy a dar un tiempo de 1 hora, porque va a ser una prueba cortita, ¿ya? Y los que no tengan problema con el Google Classroom, se los puedo mandar por correo electrónico, me escriben, etc. También voy a pinchar todos los correos de ustedes particulares y las voy a mandar también por esa vía, ¿ya? Y los que tengan cualquier problema, me escriben al correo que profesor, no me ha llegado la prueba y yo se la remito nuevamente. ¿Ok? Ok, ¿Sí? profesor. Ya, entonces Ya, estaríamos. ¿Ya? Profesor, disculpe, ¿algún número, o sea, una cantidad de preguntas de su prueba? No sé todavía, pero generalmente hago 10 de verdadero y falso, 10 de alternativa y unas 3 o 4 o 5 quizás de caso, no sé, ahí tengo que ver. Pero generalmente eso, pero son todos, no tienen que desarrollar nada, solamente tienen que marcar, así que no va a Profesor, ser algo ¿existe la muy posibilidad que pueda hacer complejo. un poco más de 1 hora? Sí, también, dependiendo de las preguntas que haga. Por ejemplo, si hago 10 de verdadero y falso, 10 de alternativa y pongo un solo caso, no creo que sea más de 1 hora. ¿Mm? Ustedes saben que actualmente con el sistema que tenemos, todo se presta para malos entendidos. ¿Mm? El ideal es que ustedes hagan la prueba individualmente, no en grupo. Y no googleen y todas esas cosas que son tan desagradables en estos tiempos. Eso, ¿ya? Ya pues, que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches, muy buenas noches. Buenas noches, profesor.